Buenas tardes, mucho gusto. Bien, vamos a continuar. Bueno, para los de nivel básico, estamos llevando en el nivel intermedio la clase el libro de Josué. Entonces, bueno, pues vamos a compartir el libro de Josué, una parte. Vaya abriendo el capítulo 5 del libro de Josué, por favor. Y ya vimos algunos puntos la semana pasada, bueno, pero para que ustedes vean algo acerca del capítulo 5 de Josué. ¿Sí? En el capítulo 5, ¿lo tiene? Miren, este capítulo 5 vamos a ver cómo la llegada del pueblo de Dios afectaría la actitud de los habitantes de Canaán. ¿Sí? Estamos en el capítulo 5. Y el pasaje también incluye la renovación, ¿verdad?, de dos instituciones u obligaciones del pacto de Dios con su pueblo. Y veamos, o sea, ahí en el verso 1 dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió que en este río Jordán era la defensa de la tierra donde estaban los enemigos, y los enemigos estaban confiados, decían: no nos pueden hacer nada, mira, están del otro lado del río. Y el río Jordán siempre tenía buena afluencia de agua, entonces ellos estaban ahí como muy seguros de que ellos habían escuchado todas las maravillas, todas las hazañas del pueblo de Israel, todo lo que Dios había hecho a través del pueblo de Israel, cómo habían vencido a algunos enemigos, cómo habían pasado el mar Rojo, ¿verdad? Y que Dios había abierto el mar Rojo para que ellos pasaran. Entonces, y ahora ellos sabían que también el agua del río Jordán se había detenido en la parte alta, ¿verdad? Y el pueblo de Israel había pasado en seco. Entonces, los amorreos, los reyes de los amorreos que estaban al otro lado, escucharon todo esto y entró un desánimo allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Al cruzar el río Jordán en seco, trajo sentimientos de desánimo, de temor, de desesperación a los enemigos de Israel. Sin duda, el enemigo, le digo una vez más, sin duda el enemigo consideraba el río como una defensa natural, difícil de cruzar. Durante el tiempo, en el invierno, en tiempo de lluvia, servía como una seguridad aún más fuerte, porque llevaba más agua. Pero al darse cuenta que Israel había cruzado el río y en seco, cuando dice en seco es que en seco, ni siquiera lodo había cuando el pueblo de Israel cruzó. Por eso la Biblia nos menciona en seco. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Las hace bien. O sea, ni los guaraches se le llenaron de lodo. Pasaron en seco. Entonces tuvieron que reconocer, estos hombres, los reyes de los amorreos, tuvieron que reconocer que su defensa, tan segura que ellos creían, ya no era defensa. No se podía dudar del gran poder de Dios de Israel. Y ante el Dios de Israel, el río sirvió como fuente de mucho ánimo para los invasores. Entonces, en lugar de ser un obstáculo, pues ellos lo pasaron. Y los enemigos que tuvieron que reconocer que había alguien, va de la mano con lo que hablábamos en Lucas, que había alguien que dominaba a la naturaleza. Ahí está otro ejemplo del poder y de la mano de Dios. Dios abre el mar Rojo y por ahí pasa el pueblo de Israel. Viene el ejército detrás de ellos, se cierran las cortinas del mar y se ahoga todo el mundo. Y el pueblo pasa. Llegan al río Jordán, un impedimento para cruzar al otro lado, y el Señor detiene las aguas del río en la parte alta
Dicen que las aguas, haga de cuenta que como que vienen bajando y se regresaban las aguas y hacían una especie de vuelta las aguas, mientras el pueblo de Israel pasaba por el río Jordán en seco. Y todo esto desanimaba. Y los enemigos tuvieron que reconocer que había alguien que dominaba la naturaleza. Y ahí estaba un error de los enemigos. Ellos confiaban en la naturaleza. Claro, no eran creyentes, pues no podían confiar en Dios. Y bueno, dice que los enemigos de Israel oyeron que Dios había secado las aguas. Se dieron cuenta que la fuerza de los israelitas, fíjese bien, la fuerza de los israelitas no dependía de ellos mismos, sino de otro más poderoso. Ok, usted y yo somos como los israelitas. Nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestra sabiduría no depende de nosotros, no debe de depender de nosotros. Debe de depender ¿de quién? De Dios. Dios es más sabio que usted y que yo. Dios es más fuerte que usted y que yo. Dios es más todo que usted y que yo. Entonces, ahí es donde tenemos que ir. Por eso tenemos que ser sabios y reconocer a Dios en todo momento. Por eso ahí en Proverbios capítulo 3, de los versos del 5 al 8, ¿se acuerda? Cuando dice, fíate del Señor, dice, fíate del Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Pon a Dios siempre en primer lugar. En Él puedes confiar, en Él puedes descansar, en Él puedes vencer a cualquier enemigo que se levante contra ti. Ya Dios le había hecho la promesa a Josué en el capítulo 1 cuando le dice, nadie, ¿quién es nadie? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé. Por eso, usted y yo debemos de tomar las promesas de Dios para nuestra vida. Por eso que el vecino que me tiene mala onda y que no sé qué y que... Espérame. Usa el poder de la oración. Mire, yo enseñé a mis hijos a poner a Dios en primer lugar de la siguiente manera. Ese era un anhelo, ya lo he platicado muchas veces, ese era un anhelo mío de llevar a mis hijos a la escuela, porque a mí nunca nadie me llevó. Yo solo como un chucho me iba a la escuela de 6, 7 años, ¿verdad? Me iba caminando por las calles y yo siempre anhelaba de que veía a los niños que sus papás los dejaban, iban por ellos y a mí nadie. Porque pues mi papá trabajaba todo el día y mi mamá con el montón de chiquillos. Y cuando tengo mi primera hija dije, no, yo los voy a llevar a la escuela y los voy a recoger. Y Dios me permitió darme ese gusto de llevar y recoger. Entonces, diario que iba con ellos en la mañana, íbamos orando. Todos los días, orábamos en el camino, todos los días. Y entonces mis hijos empezaban, papá, fíjate que la maestra fulanita grita mucho, papá, y regaña bien feo. Y yo les decía, ¿te regañó a ti? Me dijo, no, papá, pero a los niños ahí les grita y les regaña y bien feo se comporta. Y le digo, bueno, yo siempre les decía, hay dos opciones, ustedes escojan. La primera es que yo vaya y hable con la directora y reporte a la maestra y le diga que eso que está haciendo no está bien. Y la segunda, que oremos por ella y que confiemos en que Dios la puede cambiar. Ustedes escojan. Y ellos decían, hay que orar por ella. Órale pues. ¿Cómo se llama? Fulanita. Ok. Señor, te damos gracias. Yo voy a comenzar, les decía, yo voy a comenzar a orar por ella y ustedes también oran por ella, aquí mismo, en el camino. ¿Sí? Sí, órale. Señor, ponemos en tus manos la vida de la maestra, Señor. Probablemente ella pueda tener problemas, Señor, probablemente su carácter, pero Señor, sabemos que tú puedes cambiar el carácter de ella. Tú puedes, Señor, poner un espíritu amable, un espíritu de enseñanza, así, asás. Y luego empezaron mis hijos, Señor, y que ya no nos grite, Señor, que se porte bien con nosotros. Ellos, en su nivel, ellos oraban. Mire, a los 2 o 3 días, venían los hijos y me decían, papá, ¿qué crees, papá? ¿Qué crees?
Le digo, ¿qué pasó? Hijo, la maestra ya cambió, papá. Se porta bien padre, no, ahora es bien buena onda con nosotros. Y mira, así. Y eso hacía crecer la fe de nuestros hijos. Al día de hoy, que viene y me dice, fíjate papá, esto y esto. Y yo siempre le digo, hay dos opciones. Tú escoge, la natural o la sobrenatural. Ya sé por dónde voy, papá. Ok. Y al rato ellos vienen y testifican y dicen, ¿qué crees? Se arregló. ¿Tú dudabas? Yo le digo a mis hijos, ¿tú dudabas de que se podía arreglar? No, pero digo, te comparto que ya se arregló. Y sabe, eso es algo que nosotros los cristianos tenemos y no echamos mano. Por eso el pueblo de Israel, ¿verdad? Bueno, se oían los enemigos, se decía, no, ¿sabes qué? Aguas, mano. Porque la fuerza del pueblo de Israel no está en ellos, no está en ellos. No son ellos los que han vencido, es otro más poderoso que ellos. Y usted y yo tenemos otro más poderoso que nosotros, pero muchos no lo entienden y se conforman con su sabiduría humana, ¿no? Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo, es lo que estaba pasando con los enemigos, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta que había otro más poderoso, que esa fuerza dependía de Dios mismo, ¿sí? Y era una fuerza sobrenatural que sus enemigos no sabían cómo pelear. ¿Qué sucedía? Dios, Jehová, da confianza a Israel. Entonces, eso es lo que pasaba. Entonces, el punto del énfasis aquí es que Dios tiene dominio sobre ¿cuánto? No le oigo. ¿Sobre tu vida? ¿Sobre la situación que estás viviendo? ¿Sobre la enfermedad? Dios tiene dominio sobre todo. Acostúmbrate a orar por la circunstancia antes de meter la mano y tu sabiduría humana. Pon primeramente a Dios en primer lugar y dile, Señor, no quiero, Señor, que tú seas mi última opción. Señor, yo quiero que tú seas siempre mi primera opción, Señor. Y ese es un error que muchos cristianos cometen. Ponen a Dios, bueno, oye, andas necesitando dinero y dices, híjole, pues no, pues ya fui con mi compadre y no tiene, pues no, ya no tengo que empeñar, ni que vender, no, pues y entonces, ¿qué vas a hacer? Pues voy a orar, man, voy a orar a ver, si Dios me puede suplir algo. Equivocado. Esa debe ser tu primera opción en la vida, Dios. Y te voy a decir como a mis hijos, tienes dos opciones, meter la mano tú o dejar que Dios trabaje. Así es sencillo, ¿sí? Y eso era lo que pasaba, eso era lo que sucedía, ¿no? Entonces el énfasis aquí es que Dios tiene dominio sobre todo y que cualquier fuente de confianza de este mundo, fíjese bien, cualquier fuente de confianza en este mundo nos puede fallar en cualquier momento. Por eso hay muchas mujeres que el esposo le falla, y no estoy hablando de adulterio, ni le estoy hablando estoy hablando de situaciones normales, ¿verdad? Que a lo mejor, voy a confiar que mi esposo me saque a cenar, o el hombre está confiando que su esposa, sí, pero espérame, la Biblia nos enseña claramente en Jeremías 17:5, maldito el hombre. El verso 7, bendito el varón que confía en el Señor y pone ¿qué? Su confianza en Él. Entonces, cualquier fuente de confianza de este mundo nos puede fallar en cualquier momento, tal como el río Jordán, como defensa para los habitantes de Canaán. Les falló. Los habitantes, los enemigos confiaban en el río Jordán. No, ¿qué nos van a hacer aquellos israelitas? No, hombre, mira más, chécate ese río, ve lo caudaloso que está. ¿Cuándo lo van a poder cruzar? No se imaginaban que la fuerza de los israelitas no era de ellos, era de otro más poderoso. Y el más poderoso dijo, ¿sabes qué? Deténganse las aguas, séquese la tierra, pasen. ¡Qué tremendo! Qué tremendo, de verdad, el poder de Dios. Qué tremenda la mano de Dios. ¿En quién estás confiando?
¿En quién estás confiando? ¿Sabes? Yo duré más de 20 años trabajando en la banca, aparte de otros trabajos, pero la banca fue mi trabajo más, o sea, principal, ¿no? Más formal, más principal. Y déjeme decirle algo, en los 20 años que yo trabajé en la banca, yo nunca fui a pedir un aumento de sueldo, nunca. Número 1, ponía a Dios en primer lugar. Número 2, que mi trabajo hablara más que mi boca. Oiga, jefe, pues ¿cómo ve? ¿No cree que haya chance de que me dé un aumento? No, pues ahorita no hay dinero. Ahorita no, las cosas están difíciles. Y bueno, pues ni modo, ¿verdad? Y ahí te vas tú, con la cola entre los pies, porque el jefe te dijo, no hay dinero. Error. Señor, tú sabes las necesidades que tengo, Señor. Tú sabes, Señor, que no es un lujo lo que estoy pidiendo, es para cubrir una necesidad, Señor, y yo sé que tú puedes abrir las ventanas de los cielos y derramar toda bendición, Señor. Señor, yo voy a confiar en ti, Señor. Y si tú crees que lo que estoy pidiendo, Señor, no es lo justo, Señor, que no se abran las puertas. Pero sé que si es lo justo, Señor, tú vas a abrir la puerta y voy a obtener lo que necesito. ¿Y sabes qué? Y así era. Porque acuérdate, siempre, toda la vida, va a haber alguien más poderoso que tú y que yo. Y ese es Dios. Ese es Dios. Verso 2, capítulo 5, verso 2. Dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por eso fueron consumidos. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. ¿Qué sucedió, no? Bueno, vemos ahí la circuncisión reinstituida, ¿no? Y es la señal del pacto. Para Israel la circuncisión servía como señal del pacto con Jehová. Era una identificación de Dios con el hombre y viceversa, el hombre con Dios. No ser circuncidado significaba un quebrantamiento con el pacto y por tanto con Jehová. No habían practicado la circuncisión desde la rebelión en Cades Barnea. Ahí usted lo puede ver en Números capítulo 14. Por la incredulidad allí, no era apropiado practicar dicho rito. Yo sé que los del segundo nivel ya escucharon esto hace 8 días, pero bueno, sean pacientes con los del primer nivel. Entonces, no era apropiado, ¿no? Por la incredulidad. Y sabe, yo les ponía hace 8 días el ejemplo y les decía, si usted se fija, en esta iglesia, casa de oración, usted puede tener 10 años, 5 años, 8 años, muchos años, y nunca ha escuchado un llamamiento de que, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Ha escuchado eso?
Al terminar las reuniones, ¿sí o no? A lo mejor alguna ocasión algún predicador invitado lo hizo, pero de los pastores de aquí, nómbreme uno que haga un llamado al final de la reunión. ¿Sabe? Yo sé que la predicación de la palabra muchas veces toca la parte emocional de la vida del ser humano. Y pues si nosotros hiciéramos, ¿cuántos de aquí quieren aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Algunos o muchos levantarían la mano yo. Y si lo hiciéramos la siguiente semana, muchos de los que levantaron la mano en esta semana la levantarían después. Porque a veces no hay tanta convicción. Por eso nosotros siempre enseñamos a la gente, usted debe de predicar la palabra allá afuera, usted debe de evangelizar allá afuera, usted debe de hablarle a la gente allá afuera. Y además, usted, no el pastor, no los líderes, usted que le está predicando a la persona, usted es la que lo debe de llevar a Cristo. Y se supone que ya cuando usted lo invitó a la iglesia, es porque ya lo evangelizó y ya lo llevó ante Cristo. Ya hizo ya. Oye, ¿quieres orar? Vamos a hacer una oración. ¿Te parece bien si en esta oración, mira, tú le entregas tu corazón a Dios? Y bien padre. ¿Cómo ves? No, sí quiero, órale. ¿Sabe por qué? Porque no se mezcla lo emocional como en una reunión, ¿verdad? ¿Cuántos quieren levantar? Y pues todo mundo. Entonces por eso no lo hacemos. Esa es una labor que usted tiene que hacer. Evangelizar y predicar. Las ovejas ¿producen qué? Ovejas. Entonces usted tiene que allá afuera testificar y tiene que hablarle a la gente y evangelizarlo. Y últimamente como que se ha perdido eso, fíjese, porque anteriormente esta congregación nunca hemos hecho campañas. ¿Quién de ustedes fue a alguna campaña de casa de oración de los que están aquí? Campaña, en el estadio, en la plaza de toros. ¿Alguien fue aquí a alguna campaña de casa de oración? Nadie, porque no hacemos campañas. ¿Por qué? Porque en las campañas sucede lo mismo. Nosotros participamos en muchas campañas en el Auditorio Benito Juárez, en la Plaza de Toros, y así era de gente, muchísima gente pasando a recibir a Cristo. Al día de hoy, yo no conozco aquí en la iglesia una persona que haya sido ganada por la cuestión emocional. Por eso es una labor que usted tiene que hacer allá afuera. Y eso era lo que pasaba. O sea, no se hizo lo que se tenía que hacer, no se había practicado la circuncisión. Dice, por su incredulidad allí no era apropiado practicar el dicho rito. O sea, no tiene sentido. O sea, la gente, muchos se burlan cuando se dice, ¿cuántos aceptan a Cristo? Y algunos, sí, yo, y pues se burlan. Entonces, todos menos Caleb y Josué, entre los hombres de más de 20 años en el tiempo de Cades Barnea, eran los únicos que quedaron. Los demás murieron en el desierto por el castigo de Dios que bien tremendo, por la desobediencia. Entonces, por tanto, todos menos Caleb y Josué no habían sido circuncidados. Pero ahora Jehová tenía una generación de personas que habían demostrado fe y obediencia hacia él en sus victorias sobre 2 reyes, al lado del Jordán y al cruzar el río Jordán. Y ahora sí, el rito de la circuncisión tendría valor y significado. Esto es como cuando la Biblia dice, no les eches las perlas a los puercos, porque se van a burlar y no van a entender. Entonces, ahora ya tenía más significado, ya había más convicción en la gente. Ya se habían enfrentado a los enemigos de este lado del Jordán y del otro lado, y entonces ya había convicción de la gente, ¿verdad? En el caminar con Dios, y Dios les mostró, este es el tiempo. Ahora sí van a valorar y van a estar convencidos de lo que están haciendo. Y eso es lo que sucede. Por eso no se desanime cuando usted le predica o le comparte a gente y le invite a la iglesia, y luego al rato la gente dice, no, pues es que el pastor regaña bien feo. No, pues es que no sé qué. No, pero bueno, está bien, es que no tiene la convicción. Sígalo pastoreando, sígalo ahí evangelizando, y en su momento Dios pondrá la convicción en él, y él, la misma necesidad de Dios, va a llevar a la gente. Tenemos que ser pacientes, la verdad, como Dios ha sido paciente con usted y conmigo.
Y Dios había sido paciente con el pueblo de Israel, ¿verdad? Durante todo este trayecto, ¿verdad? Dios mismo le dijo, no era el tiempo para circuncidarlos, pero ahora sí. Ahora era pueblo de Jehová. Estaba ligado a su pacto. Por tanto era necesaria ahora la señal de la circuncisión como una identificación con Jehová y con su pacto. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué la circuncisión ahora? Fíjese bien, hablando del pueblo de Israel, ¿por qué la circuncisión ahora y aquí frente a sus enemigos y en su territorio? Ahí va, se lo va a poner práctica. Oye, espérame, estaban de este lado del Jordán y los enemigos estaban del otro lado del Jordán. Se podían haber circuncidado de este lado. Usted sabe, los que saben de la circuncisión saben que pues tienen que pasar algunos días para que se restablezca la persona, ¿sí o no? Sí, ¿no? Entonces, pues lógico es que lo que menos pueden es salir a pelear. Y menos montarse a caballo, ¿verdad? Para pelear. Entonces, pero están de este lado y Dios podía haber dado la instrucción a Josué de decirle, ¿sabes qué? Circuncida a todos los que no están circuncidados. Pero ¿por qué pasaron el río Jordán? Están en el territorio enemigo, están frente a sus enemigos y Dios da la instrucción. Josué pudo haber dicho, Señor, ¿qué onda? ¿Cómo se te ocurre esto, Señor? Señor, ¿cómo aquí en este territorio? Estamos en el terreno enemigo, Señor. Imagínate que los enemigos saben que están todos circuncidados, van a venir y nos van a poner una recia, Señor. A lo mejor alguno perdió sangre, alguno se le infectó, alguno esto, alguno lo otro, Señor, pero ¿qué onda? Pero ¿sabe qué? Había una sola cosa que movía a Josué para hacer lo que tenía que hacer. Para Josué no era importante el terreno, para Josué no era importante que estaba en el territorio enemigo, no era importante nada de eso. Para Josué lo más importante que era, no le digo, ¿la qué? La obediencia. ¿Entiende lo que trato de decirle? La obediencia es lo más importante. La obediencia es lo más importante, ¿no? Entonces, ahí estaba. No fue un tiempo y lugar prudente, no fue un tiempo, es una pregunta, no fue un tiempo y lugar imprudente y peligroso para tal práctica, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque hay que entender que la circuncisión deja al hombre incapacitado por algunos días. Así de sencillo. Josué comprendía muy bien que la obediencia basada en el temor de Jehová era más importante que enfocarse primero en la mejor estrategia militar humana. En eso se concentró Josué, en que la obediencia a Dios era más importante que en cualquier estrategia militar humana. Josué sabía que Dios le iba a dar la victoria en el momento preciso y adecuado. Y que lo que menos importa era lo que tenía que hacer. Sí, exacto. No, y aparte, ellos habían salido. Ellos, fíjese, hay algo que muchas veces no entendemos, ¿no? Lo que dice el hermano, no es bien cierto. Ellos ya habían ganado. El problema es que hay muchos cristianos que no saben que ya han ganado la batalla. Están en esa ignorancia. Y están peleando y peleando y peleando porque no dejan que Dios pelee sus batallas. Pero acuérdense de esa parte bien importante. Cuando hablamos de poseer la tierra, o sea, Dios ya te la ha entregado. Pero ahora tú tienes que tomarla. Claro, hay situaciones como lo que vemos ahí, que había enemigos y ellos tenían que pelearla. La tierra ya era de ellos. La victoria ya estaba. Y así es en la vida de los cristianos. O sea, ya Dios te dio la victoria. Pero tú todavía te aferras a querer seguir peleando tú. Y no dejas que
que sea Dios. Hay un canto, ¿se acuerda de aquel canto que decía que si yo mantengo mi paz, ¿cómo? Él pelea la batalla. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Si mantengo mi paz, es pelear mis batallas. Le recomiendo que lea en su casa Segunda de Crónicas, capítulo 20, de cuando el rey Josafat, ¿se acuerda, no? Que iba a salir a la batalla, a pelear, y entonces Dios manda por ahí un profeta, y le dice, oh rey, así dice el Señor, bueno, yo se lo voy a parafrasear, él dice, estate quieto, tú no tienes por qué pelear, que tú veas la salvación del Señor. Entonces el rey Josafat se regresa, pero no se queda ahí tirado y decía, no, pues ni modo, ya, miren, ya, no, viene y comienzan a hacer fiesta y alaban a Dios, adoran a Dios, y los enemigos del rey Josafat se pelean entre ellos mismos, se destruyen entre ellos mismos, se acabó, y el rey Josafat ni la mano metió. De ahí es donde viene, estate quieto, tú no tienes por qué pelear, mía es la batalla, dice el Señor, de ese capítulo 20 de Crónicas. De ahí viene esa frase, estate quieto, tú no tienes por qué pelear, mía es la batalla, dice el Señor. Eso es lo que sucedió con el rey Josafat. A mí me encanta ese capítulo 20 de Segunda de Crónicas, léalo detenidamente y estúdielo, se va a dar cuenta cómo la mano de Dios es más poderosa que cualquier estrategia militar. Y eso era lo que estaba pasando. Eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, era lo que sucedía, ¿no? Entonces, le digo una vez más, Josué comprendía muy bien que la obediencia basada en el temor de Jehová era más importante que enfocarse primero en la mejor estrategia militar humana. Josué estaba muy consciente de la incapacidad venidera frente a sus enemigos porque ya la había experimentado, pero su fidelidad a la voluntad de Dios era primordial. Su fidelidad a la voluntad de Dios era primordial, tanto como la preparación espiritual del pueblo era más importante que militar. O sea, pregunta, ¿la cuestión de la circuncisión era algo espiritual, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Exactamente. Entonces, era el pacto con Dios. Entonces, Josué no reparó en, ¿saben qué? Oye, Josué, pues bueno, Señor, el Señor le habla y Josué, hay que circuncidar a los que no están circuncidados. Híjole, y Josué ahí, a mí me encanta Josué, de ver la vida de Josué. O sea, porque no contradijo a Dios, no lo cuestionó. Señor, espéranos, Señor, ¿por qué no nos das chance de vencer a los enemigos y luego tomamos un tiempo para hacer esto? O sea, no, él no reparó en nada de eso. Él solamente reparó en la instrucción que Dios le estaba dando de hacer. ¿Por qué? Porque la batalla y la estrategia militar era humano, pero la circuncisión era espiritual y era el mandato de parte de Dios. Qué tremendo. Y a veces vemos muchas cosas que la Biblia nos enseña de cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? Que hizo saliva y le untó al ciego y vio. Que hizo esto, y te dice, híjole, Anamán, métete 7 veces al río y vas a ser sanado. Pero espéreme, no son los hechos. No es el hecho de que Naamán se metiera 7 veces y salía, no era el hecho de la saliva y el lodo. O sea, ahí el punto más importante es la fe y la obediencia. Eso es, es lo que falta a muchos cristianos, esa parte, ¿no? Entonces, al tomar en cuenta todo, ¿verdad? Hubiera sido un riesgo mayor, fíjese bien, hubiera sido un riesgo mayor no circuncidar en el campamento, debido a ignorar su preparación espiritual. A través de la circuncisión, Dios estaba preparando al pueblo espiritualmente. Dios lo estaba preparando. Sí, estaba perdonando lo del tiempo del desierto, pero fíjese, es como muchas veces, recuerdo ahorita que hace muchos años, 15, 18 años, más o menos, como 18, 20 años. Yo recuerdo que el pastor Chuy, andaba
saliendo mucho y pues había mucho trabajo y todo eso así. Y entonces ¿cómo se llama? Llegó el tiempo en que él nos platicó y dijo, ¿sabes qué? Ya como que necesito parar un tiempo y descansar y escuchar a Dios, ¿verdad? También, porque ando muy metido para todas partes. Y siguió con 2, 3 salidas y al poco tiempo le vino una amibiasis hepática. O sea, bastante fuerte. ¿Y sabe qué? Yo me acuerdo que nada más fue con el doctor y luego me habló, ¿verdad? Y no le encontraban, se sentía mal y todo eso, no le encontraban. Entonces el doctor Barbosa, que es uno de los pastores de una casa de oración, él era el que lo atendía, ¿no? Y entonces le dijo, ¿sabes qué? No sé, no me gusta esto, que te hagan un TAC, una tomografía, ¿no? Y para desglosar cada parte, y al tiempo de que estaban haciendo las capas en el hígado, ¡zas!, ahí salió una amibiasis hepática. Y le dijo, ¿sabes qué? Necesitas guardar reposo, necesitas estar así. Y se fue a la lona el pastor como 2 meses. Me habló y me dijo, oye, el pastor me está dando reposo y mínimo 2 meses. Ahí te encargo el changarro. Y pues órale, no, tú cuídate, man. Y aquí nosotros vamos a ver qué. Pero no era la enfermedad. Lo que Dios estaba permitiendo que el pastor pasara era un estado espiritual. Era un estado espiritual, porque ese tiempo Dios quería pasar tiempo con el pastor, o más bien Dios quería que el pastor pasara tiempo con él. Y yo recuerdo que el pastor nos decía, miren cómo es Dios. Por ejemplo, ya ahorita la cuestión de la iglesia, la visión, yo la veía así, más o menos, ¿no? O sea, todavía veía así, pero ya como que me llegaba aquí, como que me estaba asomando. Dice, pero sin embargo, ahorita la veo así, ya hagan de cuenta, como de aquí para arriba. Tengo todo lo que Dios quiere que hagamos, después de que les pasó ese tiempo. Eso le pasó al pastor de León, Álvaro. El Señor le decía, tómate un tiempo. Y salió de vacaciones, y estaba de vacaciones, ¿verdad? Dijo, no, voy a pasar un tiempo, voy a orar y voy a eso. Entonces se le ocurrió subirse a arreglar la antena de su casa, ¿y qué cree? Se cayó el pastor. Hasta de otras vueltas, se fracturó 3 costillas y a la cama de tiempo completo. Y le dijo el Señor, no son tus costillas, es un trato espiritual. Y eso era lo que estaba pasando. No era la estrategia, no era la batalla, era el plan y el propósito de Dios de tener un tiempo espiritual con el pueblo de Israel, para sacar todo lo que habían pasado en el desierto, todas las cosas que, o sea, sacar y llenarse. Y a veces, ¿sabe qué? Dios quiere que usted y yo pasemos esos tiempos con Él, apartarnos y ponerte a orar y ponerte de verdad y a buscar la presencia de Dios en tu vida. O sea, porque usted sabe, y yo lo vivo y usted lo vive, vivimos en un mundo bastante afanado ya, afanado el trabajo, y cuando tienes tiempo, muchas veces te dedicas más a la televisión, al periódico o al deporte o otras cosas, que tomar un tiempo para poner a Dios en primer lugar. Y eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. No era cualquier cosa la circuncisión, era algo espiritual. O sea, la preparación espiritual es indiscutible, ¿no? Nuestra preparación espiritual para una tarea es más importante en nuestra vida, fíjate. No importando, y aquí es la parte, lo que te quiero decir, no importando si somos pastores, si somos líderes, si somos miembros activos en la iglesia o nuevos convertidos. Para poder estar completamente disponible para servir al Señor de todo corazón, hay que arreglar asuntos pendientes. Hay que arreglar asuntos pendientes. Muchos no tienen ese encuentro ni esa paz para estar con el Señor porque tienen algunas deudas financieras. Y eso te roba la paz. ¿Sí o no te roba la paz las deudas financieras? O otro tipo de problemas. Muchos tienen relaciones quebrantadas con una persona o con la familia, u otro tipo de cosas.
Hay que liberarse de obligaciones para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y es aquí donde usted y yo tenemos que hacer algo, prepararnos. Y yo le pregunto, ¿hay algo pendiente en su vida que es estorbo a su preparación espiritual? ¿Hay algo pendiente en su vida que es estorbo para la preparación espiritual? Si hay algo, sácalo y comienza a prepararte espiritualmente, o sea, para seguir. ¿Se acuerda cuando en Hebreos dice, despojaos de qué? ¿De todo qué? De todo peso y del pecado. ¿Del pecado que nos qué? ¿Que nos agobia? ¿O que nos qué? Dice. ¿Que nos qué? ¿Acecha? Asedia. Despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y cuando dice despojaos de todo peso, ahí es donde entra lo que yo le estoy diciendo. A lo mejor alguna deuda financiera, alguna relación rota, alguna circunstancia, algún afán de la vida o algo. Por eso dice, despójense de todo peso y del pecado que los asedia. ¿Para qué? Para seguir adelante y correr la carrera con paciencia y llegar al lugar donde Dios nos quiere llevar. Pues yo quisiera hablar más, pero me tengo que ir. Está muy padre la clase, pero me tengo que ir. Digo, porque sigue otro maestro. O no viene el tercero, sino aquí no le echamos de corrido. Bien, pues analice estas preguntas y vea sus afanes, qué tanto tiempo toma para prepararse espiritualmente. La preparación espiritual es indiscutible. Que Dios le bendiga, que descanse.